Hola, soy Elmer García, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, SEAD Ibagué. Hoy quiero hablarles acerca de la línea del tiempo y de los clásicos de la sociología. Pero antes quiero hacer un poco de énfasis en lo que es un clásico. El canon clásico de la sociología, al igual que todo canon, supone un proceso de exclusión de autores, obras, temas y problemas en función de delimitar el campo cognoscitivo y construir una hegemonía que responde a determinados intereses que deben ser impugnados. En este sentido, todo canon marca varios olvidos voluntarios. Sobre todo se olvida que el canon es una construcción de un modelo para armar de modos muy diversos una historia. Precisamente sobre este punto, Connell, socióloga australiana, hace importantes aportes tales como la opresión basada en los prejuicios raciales y de género, que no fue tratada críticamente por los clásicos, llegando incluso muchos de ellos a ser reproductores de la misma. Como ya se sabe, su concepción eurocéntrica, acorde con la Europa imperial, concebía su entorno como progreso y civilización y el resto del mundo prácticamente como la barbarie. También hay que señalar que hay unos precursores de pensamiento antiguo, otros de la época medieval y otros precursores de la sociología moderna, que es la que conocemos más comúnmente. En el caso del pensamiento antiguo, vamos a hablar en este espacio de Platón como filósofo griego por allá en los años 427 al 347 antes de Cristo, así como los aportes que desde ese entonces se hicieron también para lo que hoy conocemos como la sociología. Uno de los aportes de Platón sería lo que él denominaba como estado ideal, como una república formada por tres clases de ciudadanos, lo que tenía que ver con el pueblo, los guerreros y los filósofos, donde cada uno con su misión específica y sus virtudes características, en correspondencia con los aspectos del alma humana. En ese sentido, los filósofos serían los llamados a gobernar la comunidad por poseer la virtud, la sabiduría, los guerreros por el orden y la defensa, apoyándose en la virtud de la fortaleza, y el pueblo que trabajaría en actividades productivas, cultivando, según Platón, la templanza. De esa forma, la virtud suprema, la justicia, podía llegar a caracterizar al conjunto de la sociedad. En ese orden de ideas podemos mencionar que Platón fue uno de los pioneros en la división de las clases sociales. Las dos clases superiores vivirían en un régimen comunitario donde todos los bienes, hijos y mujeres pertenecían al Estado, dejando para el pueblo instituciones como la familia y la propiedad privada, eh, ya que pues al carecer las clases dirigentes de esta propiedad se evitaría su corrupción y no podrían ni necesitarían obtener riquezas ni tendrían familiares para favorecer. Aristóteles estableció las bases que configurarían el pensamiento europeo, las teologías cristianas y musulmanas del medioevo que asumieron su metafísica, la física y la astronomía aristotélicas que se mantuvieron vigentes hasta el siglo XVII, sus estudios zoológicos hasta el siglo XIX y la lógica hasta el siglo XX. Su metodología y la amplitud de los campos que abarcó y sistematizó pueden ser considerados, o en este caso Aristóteles puede ser considerado como el primer investigador científico en el sentido moderno de la palabra.
Aristóteles se orientó sobre las enseñanzas del platonismo, que formuló lo que se ha llamado la regla de oro de la sociología, al hablar del hombre animal político, o más concretamente animal que vive en sociedad, que se relaciona con sus semejantes y que vive en interdependencia. Ya en la época medieval, personajes como Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino mm, hizo grandes aportes, sobre todo en la forma como resolvió la crisis producida en el pensamiento cristiano por el averroísmo, interpretación del pensamiento aristotélico que arranca del filósofo árabe Averroes. También es importante resaltar pues la preocupación que existía por la dimensión social del ser humano, por la justicia, por el bien común, por las formas de gobierno, eh, y sobre todo sigue en estos temas al que considera el gran filósofo de la antigüedad, Aristóteles. Algunos de los trabajos mm, sobre Ibn Haldun en el siglo XIX conllevaron a hacer de él, en la filosofía europeísta, un pensador solitario sin ninguna influencia en los demás intelectuales. Fue relegado, a pesar de su innegable peso en el pensamiento tanto islámico como occidental, como un pensador marginal, sobre todo durante la fase colonial que buscaba reducir los aportes islámicos en la lectura, en la cultura occidental. En el siglo XX, gracias a los aportes de la Escuela Francesa de Sociología, en particular Yves Lacoste, se ha tratado de compararlo con pensadores como Maquiavelo, Montesquieu, Hegel, Comte, y en la década de los 60 del siglo XX con Marx por su acercamiento materialista de la historia, mm, de la sociología histórica. Pasamos entonces a los precursores de la sociología moderna, que en este caso nos referimos sobre todo pues a Montesquieu, que elaboró una teoría sociológica del gobierno y del derecho, mostrando que la estructura de ambos depende de las condiciones en las que vive cada pueblo. En consecuencia, para crear un sistema político estable, había que tener en cuenta el desarrollo económico del país, sus costumbres y tradiciones, e incluso los determinantes geográficos y climáticos. Saint-Simon, y uno de sus aportes es que estaba totalmente convencido de que la nobleza o la antigua nobleza, el clero y el poder judicial se habían convertido en clases obsoletas a las que había que sustituir por la clase industrial. Creía que el trabajo productivo era el valor básico de la sociedad y atacó a las clases ociosas y parasitarias que vivían del esfuerzo ajeno. También subrayó la primacía que la economía debía tener sobre la política, y fue uno de los precursores de la filosofía social, también llamada física social, que fue rebautizada por Augusto Comte como sociología. El pensador francés anticipó las posiciones que tomarían el marxismo y el socialismo años después. En el caso de Friedrich Engels, afirmó que Saint-Simon fue, junto con Hegel, la mente más enciclopédica de su época, y que de su obra salieron muchas de las ideas del socialismo posteriormente. Augusto Comte fue un pensador francés, fundador del positivismo y de la sociología. Comte apadrinó un nuevo movimiento cultural del que sería considerado iniciador y máximo representante, en este caso el positivismo. Esta fue una corriente
que dominaría buena parte del siglo XIX, muchas veces en polémica y algunas veces en compromiso con la tendencia filosófica antagonista del idealismo. Tocqueville, pensador y político liberal francés, procedente de una familia noble, fue uno de los observadores más lúcidos de el cambio producido en su época por la evolución o revolución, mejor dicho, revolución liberal. Estudió Derecho y obtuvo una plaza de magistrado en Versalles en 1827, pero ya su inquietud intelectual lo llevó a alejarse de la rutina en 1831, viajando a los Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario. Una de las lecciones importantes de la historia científica promovida por Marx y que sigue manteniendo toda su vigencia es el de concebir a la historia en todas sus dimensiones, temáticas y problemas abordados como una historia profundamente social. Es decir, que además de estudiar a los individuos, a los grandes personajes de todo tipo, a las élites y a las clases dominantes, la historia de investigar también a los grandes grupos sociales, a las masas populares, a las clases sociales mayoritarias y a todo el conjunto de los protagonistas, clases y grupos que son las verdaderas fuerzas sociales, los verdaderos actores colectivos que nacen y construyen mm, la mayor parte del entramado de lo que constituye precisamente la historia. Herbert Spencer es reconocido como uno de los intelectuales más representativos de la época victoriana, así como uno de los principales exponentes de las teorías de la evolución aplicada a la sociología y el individualismo. Con una fuerte convicción, Spencer defendió la importancia de examinar los fenómenos sociales desde una perspectiva científica. Continuamos con Émile Durkheim, que fue un sociólogo, pedagogo y antropólogo francés y que también fue uno de los pioneros en el desarrollo de la sociología moderna. Georg Simmels quiso resolver las contradicciones a las que conducía el formalismo del a priori kantiano y se esforzó también en deducir tipos morales y clasificar los sentimientos y las ideas que determinan la reconstrucción histórica. Por otra parte, contribuyó decisivamente a la consolidación de la sociología como ciencia en Alemania y trazó las líneas maestras de una metodología sociológica, aislando las formas generales y recurrentes de la interacción social a escala política, económica y estética. También prestó especial atención al problema de la autoridad y la obediencia en su filosofía del dinero en 1900 y diagnosticó la especialización y despersonalización de las relaciones sociales en el contexto de una economía monetarista. George Herbert Smith, psicosociólogo y filósofo estadounidense, profesor de Chicago desde 1894 y figura del pragmatismo, fue pionero de la psicología social y sus obras más importantes publicadas por sus discípulos tras su muerte fueron La filosofía del presente en 1932 y El espíritu de la persona y sociedad en 1934 y La filosofía del acto en 1938. Max Weber, un sociólogo alemán que opuso al determinismo económico marxista una visión más compleja de la historia y la evolución social. Para Weber, la estructura económica y la lucha de clases tienen menos importancia que otros factores de naturaleza cultural como la mentalidad religiosa o filosófica o incluso la ética imperante. Así, en la ética protestante y el espíritu del capitalismo, 1905, obra clásica de la por entonces naciente sociología, vio en la espiritualidad protestante el caldo de cultivo que favorecería el desarrollo del capitalismo en el norte de Europa.
Obviamente, esta línea del tiempo quedaría totalmente. Beatrice Potter Webb, socióloga y economista británica, nació en el seno de una familia acaudalada, pero tuvo que ser autodidacta en el aprendizaje de la filosofía y la economía. Tuvo una gran influencia de Herbert Spencer, eh, amigos de su padre, a quien el famoso sociólogo visitaba regularmente. Tras trabajar en las empresas de su padre comenzó a observar las condiciones de explotación de los obreros y comenzó a simpatizar con las ideas socialistas. Mm, Fue voluntaria en varias ONGs, pronto se dio cuenta de que la caridad no solucionaba los problemas reales de la clase obrera y que estos solo podían tener su solución en la base de la educación. En 1891 publica El movimiento cooperativo en Gran Bretaña. Marianne Weber, socióloga alemana y activista por los derechos de la mujer, casada con el padre de la sociología Max Weber y responsable de la publicación de su obra cumbre, Economía y Sociedad, fue una de las primeras mujeres en doctorarse y también fue pionera en la orativa pública frente a oyentes masculinos. Sus escritos analizan el papel asignado al hombre y destacan la importancia de la educación para lograr la equidad, abordan la cuestión de la doble jornada y denuncian cómo las mujeres ganan menos por igual trabajo. Igualmente, parte de una discusión clasista en las desigualdades de la mujer, señalando cómo en los estratos más pobres se agudizan los problemas asociados al sexo femenino. Uno de sus trabajos principales es Autoridad y Autonomía en el Matrimonio. Bueno, con esto quiero cerrar ya la presentación de esta línea del tiempo. Espero que les guste y que realmente pues sirva con las expectativas que se tienen frente a lo que es eh, el nacimiento de la sociología y sus grandes aportes a la sociedad como tal. También dejo algunas referencias pues con las cuales se puede consultar mucho de la documentación pues que hubo que analizar y estudiar para poder tratar de ser concretos y pues que tuviera una buena presentación también a la hora de definir los personajes claves en el desarrollo de la sociología. Muchas gracias y hasta pronto.